El siguiente espacio es una presentación de Altos del Arapey, el mejor resort termal de la región. Amigos, cuando nosotros en la comunicación turística hablamos de especialización, conocemos nuestros límites. Hace poco en una charla dijimos que muchos, incluidos nosotros, tendríamos que empezar a no usar la denominación de periodistas especializados en turismo, porque nadie nos especializó, nadie nos califica, nadie nos evalúa, no existe. Entonces, el límite de quienes nos dedicamos a la comunicación turística es conocer las propias limitaciones. Y ya me estoy sonriendo porque no todo el mundo lo hace. Yo he llegado a decir ante cámaras que no sé nada de aviones, que no sé nada de muchas cosas de la aviación comercial, y que si alguien me quiere decir que soy experto en turismo, lo acepto de alguna forma, pero en aviación comercial me faltan muchas materias. ¿Por qué doy toda esta vuelta? Porque hace unos meses, después de haber visto su trabajo y su presencia en muchos eventos, nos animamos a invitar a que se arrimara a colaborar en el grupo PDA, en el PDA Digital y en PDA Magazine, a un magíster con maestría en hotelería y turismo, en Big Data, con amplio conocimiento de los temas del momento, como son accesibilidad, destinos turísticos inteligentes, todo esto que trae, miren qué comentario, qué comentario más vejestorio que voy a hacer, todo lo que trae la modernidad. En nosotros los veteranos lo vemos con otros ojos. Toda esta vuelta para decirles que está con nosotros Nicolás Raffo Menoni. Él es el magíster, él es el que tiene las maestrías en turismo y en Big Data, y la verdad que cada vez que publicamos una de sus columnas, los comentarios y las lecturas crecen y crecen. Gracias, Nico, por estar una vez más con nosotros y por seguir colaborando con el grupo PDA y con nuestras iniciativas. El agradecido soy yo, bueno, un gusto colaborar, como siempre, con ustedes. Y bueno, yo me considero un aprendiz también siempre, porque sigo estudiando siempre y tratando de aprender, porque creo que no los tiempos que corren nos obligan. Pero muchas gracias por la invitación. A ver, Nico, te pedimos que nos dieras tu presencia para hablar de accesibilidad, tema muy caro para todos quienes conocemos esta actividad, y me anoté aquí algunas, aprendiendo un poco de tus exposiciones y de tus escrituras, unas pocas preguntas, porque no tenemos mucho tiempo evidentemente. En la televisión el tiempo es tirano, es una frase recurrente. ¿Por qué es necesario hablar de turismo accesible? ¿Cuáles son sus obligaciones y sus beneficios? Bien, bueno, si hablamos de turismo accesible, ya arrancamos diciendo que faltan hacer un montón de cosas, porque el día que podamos hablar solo de turismo, por ejemplo, ya va a querer decir que no va a ser necesario incluir la accesibilidad y la inclusión de todo el mundo. O sea, si estamos hablando de turismo accesible, es porque claramente todavía falta. Se ha hecho mucho, pero falta. Ese destaque está indicando la carencia. Claro. Ahí está. ¿Y por qué trabajarlo? Y varias razones. La primera sería por convicción propia, ¿no? Eso sería lo más loable, lo más justo. Pero si, bueno, vos estás convencido de que no puede quedar personas afuera, entonces trabajás la temática. Otra es por obligación normativa, porque Uruguay tiene un montón de normativa, adhiere a un montón de legislaciones internacionales y nacionales que establecen la obligatoriedad de trabajar el tema y no dejar a nadie afuera, y que muchos desconozcan o todos desconozcamos de esa normativa no te exime de que estás cayendo en falta. Entonces, y además, un dato más, en Uruguay tiene toda esa normativa, en la página de UNIT es gratis, o sea, es descargable gratis, o sea que no hay excusas para no, o sea, se ha priorizado el bien común, ¿no? Que en otros países, eso en Uruguay es destacable porque pila de países las tenés que pagarlas, ¿no? Después, otra es porque es bueno para la competitividad del destino, de los destinos que la trabajan bien, porque, por ejemplo, te pongo el caso de Uruguay, ¿no? Hoy tenemos, se habla del último censo, porque con las cifras hay un mejunje bárbaro.
las cifras siempre se minimizan porque no se mide bien, ¿no? Entonces acá, pero se habla que hay como 800.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad en Uruguay. Después, más grave todavía, es que nosotros tenemos una población envejecida. O sea, hoy las personas mayores de 60 años en Uruguay son el 20% y se estima que va a crecer. Entonces, Y ahí hay un mercado increíble para el turismo, pero ya vamos a llegar ahí. Digamos, perdón, sí. y la última, porque eso es más importante, es porque conviene trabajar. Porque hay un Sí, montón por eso ya vamos a Ahí llegar ahí. Lo tengo anotado por aquí y vas a ver que sí. Es una de las partes del negocio, porque siempre tenemos que separar. El turismo es un negocio con fines de lucro, por si hay alguien que no se enteró, además de ser un derecho humano. Turismo con fines de lucro lo tiene que atender el Ministerio de Turismo. Los derechos humanos, el turismo social lo tiene que atender el Ministerio de Desarrollo Social. Decías recién, y ahora con los años se me va la memoria y se me fue, bueno, pero ya vamos a volver. Pasemos a la segunda pregunta. Se manejan mucha información y se manejan cifras por todos lados. Y cifras que no tienen nada que ver unas con las otras. Hacemos un resumencito de 1 minuto y medio. Bueno, no, hay un montón. En el último censo, nosotros las cifras previas que teníamos de las personas con discapacidad venían del censo del 2011. Ahí me acordé. Claro. Cuando hablabas del censo, Claro. perdón, Sí. me vino a la memoria. Perdimos la gran oportunidad a la gente del turismo en el último censo de preguntar cuántas unidades turísticas tenemos en el país. Seguimos con el verso de que en Punta del Este hay 20.000 camas y las únicas 20.000 camas que yo conozco son las de los hoteles, pero deben haber 200, 300, 400.000, nadie sabe cuántas camas hoy. Y cuando se dice cerca de la temporada de verano el 85, el 90% de ocupación, ¿con qué universo se saca eso? Si es el de las camas hoteleras, les aviso que estamos hablando de un ínfimo porcentaje, no del total. Perdón, seguí. Bueno, ahí hay plataformas hoy como Airbnb, por ejemplo, que ahí te sirve vos cuando pones, por ejemplo, si querés contratar por ahí un lugar, te van a saltar las camas que están disponibles. Entonces hay una forma de rastrear. Sí, por supuesto. Pero bueno, no te decíamos, viendo las cifras de lo que es el turismo accesible, manejábamos la cifra del 2011, que se establecía que Uruguay tenía en torno de 15% más o menos de la población, ¿no?, con personas con algún tipo de discapacidad, y este censo del 2023, con preguntas que no estaban sobre todo bien enfocadas, sobre todo para ver las personas con discapacidad, subió al 23%, o sea, es un aumento brutal. En el mundo se habla que hay en torno de 15% de personas con discapacidad. Si vos tomás esa cifra como válida, yo siempre digo, miremos el barrio, mirás, por ejemplo, lo que es solo Latinoamérica, estamos hablando de 85 o 90 millones de personas. Esa cifra es monstruosa. Asustan. Sí, y bueno, y en el barrio, digo yo, vos mirás en Argentina y Chile hablan de 3,5 millones de personas con discapacidad, o sea, la población del Uruguay. Y en Brasil, en el entorno de 20 millones de personas bueno, con discapacidad. ahí, con ese comentario entramos directamente en la tercera pregunta. Muy bien. O afirmación. Uh-huh. La realidad es que hay mercado. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar en la parte, por eso hablé de turismo, de negocio con fines de lucro, cuando hablamos del turismo, tanto del emisivo como del receptivo. Es decir, el que haya mercado está indicando que vale la pena. Además de lo altruista, además de lo necesario, además de lo humano, es negocio, o sea que no se lo pierdan, métanse en esto. Sí, es negocio y por eso a vos, si sos, vamos a poner ejemplos concretos, si vos sos un hotelero, por ejemplo, tenés un hotel, a vos te conviene que sus instalaciones sean accesibles e inclusivas porque tenés mucha gente que podría acceder a ellas y con muy buena rentabilidad, porque aparte las personas viajan acompañadas, claro. Entonces vendés más de un lugar. Pero no alcanza con que lo hagas vos solo. No, porque vos necesitas que, por ejemplo, tiene que haber una cadena de valor. Una cadena de accesibilidad. Por supuesto. Si no, vos podés tener el hotel más accesible del mundo, pero si no lo comunicaste bien y si no llega
a los que realmente lo necesitan, También. la foto va a quedar bárbara. Pero... Y si no te acompaña el resto de la cadena, porque ¿cómo llegás al destino? A ver, sugerencias para mejorar esta situación, para mejorar el tema de accesibilidad en un destino turístico. Y bueno, ahí tenés acciones que pasan por lo individual, o sea, que lo que vos podías hacer como persona, que ahí es de capacitarte primero, tratar de concientizar a otros, tratar de hacer las adaptaciones, las transformaciones necesarias en lo que te compete a vos directamente. Después, trabajar en cadena, como decimos, o en redes, porque vos necesitas... Generar la cadena de valor. Generarla también, y después, por otro lado, también comunicarla, porque en realidad una de las carencias principales que hay a la hora de poder comunicar el turismo accesible es que pensamos con la cabeza de la comunicación tradicional que hacemos, y en realidad si una persona es ciega, o una persona es sorda, o una persona tiene una discapacidad intelectual, el mensaje tiene que ser por otros canales y por otros formatos diferentes, porque si no, empezás perdiendo desde cero, desde el momento cero, porque vos tenés el mejor hotel o tenés el mejor transporte accesible, pero no te conoce nadie, o no le llegás a las personas, claro, no existís. Entonces eso es importante. Nico Raffo, confirmando de que el tiempo es tirano, se nos fue, pero esto también se dice mucho. Es la primera vez, pero no va a ser la última. Esta es verdad, lo van a tener seguido a Nico en Sala VIP por PDA TV. Gracias, Nico. No, gracias a vos, un gusto. Y bueno, felicitaciones por el programa. Gracias.